Vamos a dar inicio a nuestro análisis en el que abordaremos de forma muy esquemática la nueva situación que se está presentando en el Medio Oriente por las alianzas que han venido haciendo diversos grupos. En el momento en el que se desmorona el muro de Berlín y se crean las condiciones para una etapa nueva de nuestra economía, que es la de la globalización, en este momento en el que se rompieron estas murallas que habían tenido a los habitantes secuestrados mucho tiempo, vimos aparecer un sinnúmero de elementos que hablaban de que, caído el muro, las cosas no iban a ser fáciles. Ciertamente hubo muchos optimistas que dijeron: tan pronto se caiga el comunismo, esto es jauja. Pues se cayó el comunismo y jauja no llegó, porque todo de repente se puso tenso y en muchos casos hasta patas arriba, porque la recuperación de esto que se llamó la Guerra Fría, de 40 años de mantener cierto tipo de disposiciones, etcétera, no era tan fácil, tan simple de borrar en el escenario que nos toca vivir. Se puede apreciar en este marco internacional cómo, a partir de la caída del muro de Berlín, comienzan a proponerse nuevas agrupaciones político-económicas cuyo propósito es reemplazar a las que quedaron hechas pedacitos con motivo del fin de la modernidad. En diferentes lugares del mundo, las sociedades han comenzado a preguntarse qué cosa podemos hacer con las universidades. A mí me llama mucho la atención esto porque cuando termina la Primera Guerra Mundial y con la Primera Guerra Mundial se borran muchos de los esquemas culturales basados en la educación que había, por ejemplo, en Francia y en otros lugares, todo eso desapareció y luego el pragmatismo político jugado por los actores en el mundo del Medio Oriente pues había dejado un escenario inquieto, un escenario a veces turbulento, pero gobernable. En esta búsqueda de nuevas realidades tenemos el hecho de que se ha firmado ya un acuerdo entre grupos de políticos latinoamericanos, Rusia como eje y el mundo islámico, que se acerca al mundo latinoamericano. México desde luego le interesa a los musulmanes, pero no hay en nuestro país hasta el momento un número de sirios que nos permitiera pensar en un experimento de convivencia en serio. Los que han llegado, que son familias que ayudadas
por algunos grupos europeos han pasado el Atlántico y han venido, pues están en espera de qué decide el Estado mexicano qué hacer con ellos. Escuchaba yo en la mañana a un entrevistador que platicaba con un funcionario del gobierno sobre este tema específicamente. Bueno, ¿y qué cosa vamos a hacer con los inmigrantes? Y la respuesta fue: el presidente Peña Nieto ha manifestado de forma explícita en uno de sus últimos discursos la apertura de las puertas de México a un número que va entre 200 a 250,000 familias, que es mucho más que 25,000 o 50,000 personas, son familias. Y la intención es ubicarlos en un bloque de viviendas que les permitan estar acompañados por personas que hablan su lengua, que conocen sus necesidades, a ponerlos junto a un vecino que no tendría manera de comunicarse con ellos. Pero eso es lo que se piensa hacia el futuro. Por lo pronto, me comentaban, hay en la ciudad de Monterrey un núcleo pequeñito, pero que va creciendo, de sirios que están dispuestos a aprender el idioma y a quedarse a trabajar en nuestro país. El escenario del Medio Oriente nos pone frente a nuestro conocimiento un acuerdo que ha hecho el gobierno de Al-Assad con los rusos, y este modelo que están tratando de organizar le da una base naval a Rusia y le da una base aérea a Rusia. Y esto pone con misiles que sí son capaces de destruir de manera terrible una parte de la ciudad. Ahora sí lo van a poder hacer los grupos de línea guerrillera, porque el querer destruir todas estas zonas de influencia que se han creado durante siglos a balazos, pues no es aparentemente el camino. Sin embargo, estos núcleos están amarrados, aferrados a estas ideas. En la Guerra Fría, los antagonismos eran ideológicos. De un lado estaba el mundo oriental y de otro lado el mundo occidental, los blancos contra los rojos. Y en este escenario, pues se movían con mucho mayor rapidez y mucho mayor efectividad los partidarios de ideologizar a la sociedad mediante programas intensos de comunicación. En el momento presente, la caída del muro de Berlín ha modificado esta actitud también, y entonces nos estamos enfrentando a una nueva fórmula, a una nueva realidad entre civilización y barbarie, porque el grupo que ha venido creciendo en influencia es el grupo ISIS, el grupo del Estado Islámico, que se ha
apuntado como uno de los beneficiarios de estas nuevas políticas que se están manejando. Así nos encontramos con que los integrantes de la línea yihadista en Qatar aportan un volumen de dinero muy grande para construir una red informativa, no poner una estación, una red informativa donde estarán presentes franceses, ingleses y desde luego los habitantes de la zona, y el periódico que les va a servir de identidad es un periódico que se hacía en Siria, al cual dicen que le van a cambiar muchos de los editorialistas y de los enfoques, pero este periódico, esta publicación, tiene ya radio, televisión y medios impresos, es Al Jazeera. ¿Quién dio dinero para Al Jazeera? El dinero para Al Jazeera no se toma de los fondos que tienen los grupos yihadistas que han robado aquí, que han robado allá, que se han agenciado zonas en donde se pueden obtener metales y joyas preciosas. Todo esto va unido a la idea de que ciertos sectores, ciertos segmentos de las sociedades son mucho más útiles y tienen mucho mejores aportaciones quedándose sentados en su casa y firmando simplemente los cheques para que le entreguen a la persona que se lo merezca un apoyo para seguir estudiando. Los seguidores del modelo geopolítico nos están planteando en este momento, primero, respecto de los continentes, el diagnóstico hecho por los tres geopolíticos más importantes en Estados Unidos, Brzezinski, estaría también la escuela de la escuela dedicada al estudio geopolítico en Chile, donde tienen también un escenario muy interesante. Pero en Estados Unidos, Noam Chomsky ha dejado su impronta y por lo pronto son casi 3 escuelas las que en los Estados Unidos están asumiendo como premisas principales de su interpretación los argumentos de este seguidor del anarquismo, que ha sido durante mucho tiempo la gran preocupación de los que manejan la geopolítica, porque Noam Chomsky, uno podrá diferir de él, podrá no estar de acuerdo, pero tiene que reconocer que es un hombre que sabe de lo que habla, que tiene argumentos duros, tiene documentos que le ayudan a pronunciarse, y esto marca diferencias sustantivas con otros grupos que, como los talibanes, que permanecen todavía en Afganistán impartiendo cursos del Corán a los niños. En el mundo islámico no hay formaciones religiosas que van escalando dentro de la presencia de los gobiernos, sino
lo que tenemos de educación en los lugares del Medio Oriente y en el norte de África está muy influenciado por el pensamiento y por la acción de los grupos geopolíticos norteamericanos de segunda etapa. En la primera etapa, Huntington, Brzezinski no checaban con estos movimientos que se están dando ahora. Se han creado, decíamos, estas redes que van configurando un modelo que no se está traduciendo en un partido. No hay un solo partido que esté recogiendo todas estas enseñanzas o todas estas proclamas. Lo que sí es que están encontrando espacios significativos en la sociedad que está molesta por el intervencionismo de los americanos y de los rusos, que cada uno con su propia idea acaban creando las condiciones para que la guerra no desaparezca en estos lugares. En uno de los boletincitos últimos de Al Jazeera se estaba hablando precisamente de que el nuevo orden mundial que está surgiendo en el Medio Oriente va a fortalecer la línea de los simpatizantes de Irán, que serán para ellos el modelo a seguir. Y el Irán tiene un acervo cultural yihadista que ha venido creciendo en los últimos tiempos y ha venido mostrando su capacidad de planear y llevar a cabo acciones de secuestros, de destrucción, de asesinatos, mientras las autoridades en el Líbano realmente no saben qué hacer con el problema. Yo creo que todos recordamos que antes de que la Guerra Fría terminara, uno de los centros más importantes de funcionamiento, desde los telares hasta las redes de información, había sido precisamente el Medio Oriente, y en el Medio Oriente Líbano. Líbano vivía en esa época en una situación de bonanza excepcional. La ciudad de Beirut se modernizó con las aportaciones que daban los inmigrantes que vivían en el extranjero, y el Kateb, la falange libanesa, era la que asumía el liderazgo, creándose un intercambio de gobernantes. Durante un periodo gobernaban los seguidores de los falangistas libaneses, los seguidores del Kateb, y en el siguiente periodo dominaban los que estaban influidos y dominados por una propensión de cercanía con Irán, que siempre apareció como el gran árbitro en medio de estas situaciones. Todavía para antes del final de la Guerra Fría, el eterno juez de los problemas era el jefe de gobierno en Egipto, que ciertamente no había reunido las condiciones para aparecer como
el representante de la información globalizada que estaba y está pendiente de ser cubierto en este lugar. Frente a esta manifestación de separar sus fuentes de información de los gobiernos, aparece en Rusia un periódico en inglés, Russia Today, en donde se hacen toda una serie de explicaciones. Por ejemplo, el último número estuvo dedicado a las personas que visitaban los lugares turísticos, y explican en el texto que estas acciones llevadas a cabo por los seguidores de la escuela del Estado Islámico, la destrucción de estas áreas de cultura, primero le quitará a estas zonas la influencia del turismo, que es uno de los recursos en el que basan parte de su estabilidad los países del Medio Oriente. Nadie va a ir, o muy pocos serán los que se atrevan a ir a una excursión a Egipto, o se atrevan a viajar a los lugares que están en conflicto como Irán. Toda esta zona que tradicionalmente jala mucho turismo mediterráneo, ahora están prácticamente vacíos. Y están vacíos porque la gente tiene temor de una acción en su contra, porque a muchas personas se les olvida, pero ahí están los recortes de periódico para regresarlo a nuestra memoria. A principios de este año, los seguidores de la yihad islámica habían señalado que su objetivo serían los turistas, porque era inaceptable que se convocara a los infieles a pisar tierra sagrada como era la del Medio Oriente, y por lo tanto desconocían esta situación. El papel de Israel en el Medio Oriente, bueno, como todos sabemos, es hamletiano. De repente parece muy entusiasmado, de repente parece muy agotado y deprimido. El planteamiento político, económico, ideológico en este momento está movilizado a partir de la influencia de Vladimir Putin como jefe de gobierno en Rusia, y después por un sinnúmero de personalidades del mundo islámico que quisieran garantizar que el grupo de yihadistas que atentó contra los turistas en Túnez, que fue el último de los acontecimientos, la organización esta del periodo de confrontación que estaba pidiendo que se le abrieran espacios a los palestinos para ubicarlos allí, esta organización política que durante varios años se estuvo tiroteando con los militares israelíes, ahora han comenzado con otros trabajos, con otros enfoques, y se presentan como el ejemplo de una sociedad islámica que ha dado un paso hacia adelante, liberándose de
una serie de escrúpulos que los tenían, dicen ellos, maniatados. Si revisamos la lista de las cosas que les permiten hacer, es raquítico, unos cuantos puntos, pero bueno, para los que no daban nada, unos cuantos puntos tienen algún significado. En esta búsqueda de alianzas han comenzado a circular ya invitaciones para formar parte de planillas y de grupos. Pareciera muy lejos en algunos casos, pero en otros las condiciones mismas del escenario sin duda no permitirían más tiempo de espera y ya los lugares estarían totalmente ocupados. Este escenario internacional que parece extraordinariamente enfocado y que ha logrado calar en el fondo de los habitantes en contra de la yihad islámica, como son los seguidores de la cadena Al Jazeera y los que está apoyando Putin con su periódico la Russia Today, más todas las reformas que vienen un mes tras mes argumentándose. Lo que nos dicen es que los iraníes están esperando que las condiciones del mundo islámico estén soliviantadas, que la gente esté enojada, que la gente quiera acabar con la presencia sobre todo de los americanos, pues para soltar a los grupos más extremistas y casi sacar a los libaneses cristianos de ese lugar sin darles oportunidad de regresar. Estos escenarios van a cambiar en fechas próximas y habrá que ver si Tocqueville se equivocó o no cuando Tocqueville en su libro de la democracia en América apunta a la línea de la aparición de nuevos partidos girando en torno a nuevas ideas, que será cosa, decía Tocqueville, para el siglo XX. Bueno, pues el siglo XX ha terminado y ciertamente vemos algunas modificaciones inspiradas por estos organismos. Sin embargo, esta historia tiene otra etapa, otra perspectiva que sería la de recoger el planteamiento yihadista y comenzar a desarrollar la cultura del mundo musulmán para tener un refuerzo respecto de su identidad y al mismo tiempo capacidad de maniobra frente a los adversarios. Yo creo que por lo pronto dejamos el tema allí y quisiera que tocáramos el tema de México, que está teniendo situaciones inquietantes. El escenario nacional nos presenta en los últimos meses a un presidente Peña Nieto que está sumamente tenso, está muy inquieto y al estar nervioso en las circunstancias del trato con la comunidad internacional, pues ahí es cuando, aún sin quererlo, se hacen equivocaciones o se dicen cosas que pueden ser malinterpretadas. El grupo político en torno al cual se creó la alternativa que representa Peña Nieto es una alianza
de bloques políticos de la provincia que tuvo durante el reinado del PRI, pero sobre todo desde los años 60 en adelante, tuvo una enorme influencia, no solo en la Universidad de Monterrey, no solo en las universidades del norte, tuvo una fuerte presencia en nuestros estados, en el estado de Puebla, en el estado de Tlaxcala, y tuvo una ramificación de estas influencias en varios de los distritos que conforman el Distrito Federal de la capital, en donde se refugiaron algunos de estos personajes, de estas personas que pudieron cruzar los filtros de inmigración y que ahora se encuentran en una posición difícil. Comentaba que, escuchando a los analistas en los últimos días, resulta claro que los seguidores de la alianza de los yihadistas pues miran por una parte a estas manifestaciones que se dan como algo sano, que ayuda, que les va a aislar de la tutela de los países europeos, pero por otro lado les abre la puerta a que metan la mano en la organización de los refugiados, funcionarios del gobierno mexicano, y conviertan el tema del exilio en un tema de deshonor y de poca seriedad. Cuando a partir de 1941-42 el gobierno mexicano entendió que la guerra le había llegado y no le quedaba más alternativa que sumarse a la misma, llevando a Estados Unidos como aliado, esto no solo lo piensan los norteamericanos, lo piensan otros grupos de la política en aquella época, y algunas de las personalidades notables del mundo político se inclinaron abiertamente a favor de la alianza del eje, que eran Italia, Alemania y Japón. En nuestro país, el que entró en la lid fue Vasconcelos. Vasconcelos se anota desde un principio para elaborar un diario, tenía que ser diario, capaz de recolectar toda la información de guerra en una Europa que estaba en guerra, y luego transmitir las noticias con toda precisión. El esfuerzo que hizo el gobierno mexicano fue notable para que esto funcionara, pero también hubo algunas ventajas que se mantuvieron en secreto hasta hace poco tiempo, y uno de estos secretos importantes fue el hecho de que los aliados habían estado trabajando en el desarrollo de unos aviones especiales en forma de Delta que eran capaces de hacer resbalar sobre el fuselaje los ecos rastreadores del radar, y por lo tanto podrían ser los atacantes perfectos para la noche, porque no podían ser detectados por el radar. Como todas estas informaciones, en la práctica resultó menos exitosa de lo que se veía en el papel, pero aún así, con todo y las limitaciones, y que el material empleado no resultó como pensaba, totalmente refractario a los
rayos que localizan a través de el espejo del radar a los adversarios. Entonces los vuelos se volvieron vuelos nocturnos, pero constantemente activos en un escenario que era un escenario cambiante y era un escenario extraordinariamente peligroso. La intervención de los diferentes grupos políticos al interior de los estados pues daba para que el grupo Al Jazeera hiciera todas las cosas del mundo. Pero decíamos, en nuestro país los representantes de estas corrientes no tienen una presencia como la tuvieron los representantes de la OLP. Yo me acuerdo, y yo estoy seguro que varios de los que están aquí se acuerdan, de cómo los países del mundo árabe, sobre todo los estados, los Emiratos Árabes Unidos, aportaban sumas importantes de dinero para mantener a grupos que vivían en el exilio. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos de los libaneses del Kateb que estuvieron involucrados en el incidente sangriento de Chatila, un campo de concentración en donde un grupo de militantes del Kateb había hecho unas declaraciones sumamente agresivas en contra del Islam, y el resultado, lo veíamos nosotros desde aquí, había sido que por esos insultos habían llegado a una confrontación. Hoy la historiografía nos dice que el desencadenamiento de la guerra civil en Líbano no fue un ejemplo de imprevisión de los libaneses, sino fue una clara provocación de los grupos musulmanes, particularmente de los yihadistas, en contra de quien les estaba abriendo las puertas para ubicarse. Los libaneses con los que yo tuve contacto me platicaban que la región de Chatila había sido dominada totalmente por Yasir Arafat, y de hecho Yasir Arafat tendrá que salir del territorio del Medio Oriente y regresar para reincorporarse como el dirigente de los actos de violencia. Cuando Yasir Arafat es invitado en la ONU a participar en un discurso, ustedes recordarán que puso los ánimos para arriba de sus seguidores en el Islam y atemorizó a mucha gente por las amenazas con las que iba cargado su discurso. Poco tiempo después, Yasir Arafat comienza a tener una enfermedad que le afectaba el estómago de manera terrible, y pasó el tiempo, el hombre no se atendió como pudiera haberlo hecho y se murió. Se murió Yasir Arafat. Hasta la fecha están debatiendo los que exigen que se haga una exploración de qué había estado tomando Yasir Arafat, que había muerto de manera tan intempestiva. Los libaneses decían: no se les ocurra a ustedes, los mexicanos, abrir las puertas, porque luego la situación se vuelve incontrolable. El Consejo está allí. Como saben ustedes, los
representantes de México en el mundo internacional, nuestros embajadores y cónsules, han estado repitiendo lo que la presidencia ha solicitado, que va a haber un límite de familias que van a ser convocadas y que México se haría cargo de su preparación. Este asunto marca grandes diferencias con quienes no quieren inmigración, no importa que sea la inmigración de los libaneses, ellos lo que no quieren es ninguna presencia de extranjeros en territorio de Estados Unidos. Estos grupos apenas hace unos meses estuvieron involucrados, los grupos de la ultraderecha estuvieron en Estados Unidos aglutinados en torno a un fenómeno que se presentó, que estaba oponiendo a los negociadores con los partidarios del uso de las armas. La reunión que se hizo en Líbano resultó una reunión de gran utilidad porque se llegó al acuerdo de que ni uno ni otro usaría armas en territorio nacional, y quien usara las armas podía tener su boleto de partida para el día siguiente, pasara lo que pasara. Me parece que el argumento fue importante porque frenó estas acciones. Por otro lado, en la frontera estamos teniendo una situación de tensión creciente, la misma que viven los inmigrantes en el sur, pero ahora trasladándola al norte. Pero además esta línea de represión, de no permitir a nadie que se quede, de separar a los hijos de los padres, etcétera, cosas que son totalmente reprobables, está siendo visto por sectores de la sociedad muy identificados como la alternativa mejor para la sucesión presidencial. Tengo un primo que vive en los Estados Unidos, él vive en San Francisco, y me estaba contando que la cantidad de islámicos que hay en este momento en San Francisco llama la atención. Me decía, le están dando puestos en los bancos a estos inmigrantes, dice, sin hacer una revisión de sus antecedentes, dando por sentado que si viven en Estados Unidos ya no van a querer hacer cosas en contra de Estados Unidos. Y hay grupos norteamericanos que están totalmente molestos y están apareciendo una vez más las milicias arias, que yo hacía años que no oía hablar de estos grupos, que desfilan, que presionan, que exigen y que se vuelven enormemente peligrosos en este tipo de acciones en el marco internacional. Ha venido una denuncia de los cónsules mexicanos sobre el comportamiento de algunos personajes de la policía. Ya vimos que no solo es contra los mexicanos, pues ahí ya hay 3 hombres de color a los cuales han matado, según la información, sin tener ningún derecho y mucho menos sin tener la garantía de que se estaba haciendo por cuidar el Estado de Derecho.
En Estados Unidos hay una gran inquietud por quién puede llegar a ser presidente en México. Y eso es parte de un escenario que se ha vuelto muy intenso, que parecería como si estuviéramos en las vísperas del proceso de elección, y en donde encontramos el fenómeno, primero, de los grupos radicales, cuyo propósito es lanzar ofensivas terroristas que echen abajo a los gobiernos y que les permitan a los radicales llegar al poder por la vía que a ellos les gusta, por la vía de la conquista de la calle, que se tiene que hacer a balazos. En nuestro país ha funcionado durante mucho tiempo un bloque de políticos con apellidos libaneses que marcan para la sociedad una fórmula de entendimiento con quienes llegaron de exiliados y ahora son aliados en los temas políticos, que de la frontera, de la comercialización de los bienes, etcétera. Todo eso entra dentro del marco de las reflexiones que están haciendo en este momento los recién nombrados representantes del área de relaciones internacionales en México. Ustedes seguramente leyeron cómo, frente a la muerte trágica de estos compatriotas nuestros allá, el presidente nerviosísimo mandó a la encargada de Relaciones Exteriores, lo cual, desde el punto de vista de los procedimientos, está bien hecho. Enviar a un representante es correcto, pero ese representante tenía que ser de un nivel intermedio, como son los personajes con los que dialogó. Porque mientras la embajadora mexicana llevaba la instrucción de sacar un informe detalladísimo de lo ocurrido y sobre esto ya ver las perspectivas de entendimiento o de protesta, mientras esto se estaba gestando aquí en nuestro país, en el mundo islámico las cosas se volvían cada vez más tensas y cada vez más sanguinarias. Ataques en contra de hoteles. Uno de los mejores hoteles fue en Malaca, en la Malasia, fue víctima de un ataque donde los terroristas llegaron a matar turistas. A ellos no les interesaba, ahí no había una razón política, ninguno de los turistas que estaba ahí tenía una figura política que representara algo en el Medio Oriente. Y sin embargo todos fueron aniquilados de una manera brutal. Se identifica como autores de estos atentados al grupo de alafistas, de salafistas, que han creado la Confederación de Yihadistas en los Estados Unidos y desde ahí operan. Estos grupos salafistas son de origen marroquí. Hoy, y tiene que haber alguna explicación para eso, sinceramente yo no la tengo en este momento, pero como una especie de relevo de los musulmanes que venían en la línea de Al-Qaeda, el retiro de muchos de ellos, el agotamiento de otros,
le está abriendo espacios a quienes van a sustituirlos. Y hasta el momento los que se apuntan son los salafistas dirigidos por Zayrán Aluj. Estos salafistas están buscando entrenamiento porque el Frente de Liberación Salafista ha estado exigiéndole al nuevo gobierno formado por el rey, le ha estado exigiendo que saque a sus tropas de Marruecos y entregue en las manos de los líderes las llaves de la ciudad, y le dan las gracias por todas las peleas que tuvieron a lo largo de estos años y ya se van. Esto se dice más fácil de lo que se puede hacer. Los salafistas están vistos como la rama equivalente a la de los grupos de los maestros en el mundo afgano. Estos grupos se mueven en nuestro país con extraordinaria velocidad y sin grandes problemas. Manejan sumas de dinero importantes y manejan también información, lo que les hace ser bastante objetivos en sus juicios para determinar a quién van a atacar o contra quién se van a enfrentar. El gobierno mexicano está viviendo un momento muy difícil. El asunto de los impuestos, el asunto de la reforma energética, uno lo puede ver y oír en los programas de análisis que en la Deutsche Welle están presentando, los que están presentando en Estados Unidos, los que se están presentando en todos lados, nos hacen ver que el escenario de nuestro país no es ajeno a los intereses de ciertos grupos que están en las periferias. El grupo en torno al presidente Peña Nieto insiste en dejar al presidente a cargo de la representación del grupo político que lo lanzó, y para ello ha lanzado esta segunda etapa de su gobierno que sin duda puede lograr levantar los ánimos o puede acabar de hundirlos. Leyendo los diferentes editorialistas de los diferentes periódicos, yo estaba recortando y mientras recorto voy leyendo el artículo, estaba recortando y me di cuenta de que hay varios periódicos que tienen un solo propósito: pegarle al presidente, haga lo que haga el presidente. Y entonces uno se entera que dio mal el nombre de una persona, no se acordó de otra persona. Sin duda son deficiencias, pero yo les pregunto, ¿ustedes se acuerdan de toda la gente que los ha saludado alguna vez? No para muchos, cuando se nos presentan, aún diciéndonos el nombre, tenemos que hacer esfuerzo de memoria para decir, pues sí, tú eras de los que andaba allí en la prepa del African Look, y me acuerdo por eso, sí. De otra manera, curiosamente, de los buenos estudiantes y de los muy malos es de los que uno se acuerda. En el mundo de la política, la percepción es la base de las deducciones en la política.
la percepción del gobierno que nosotros tenemos es la percepción de un gobierno dominado por la corrupción. Es la visión de un gobierno que pretende regresar a los viejos tiempos del sistema priista y encuentra resistencia aún dentro de sus propias filas. Varios de los editorialistas han estado sacando editoriales crípticos que uno tiene que interpretar, pero en el fondo el mensaje al presidente Peña Nieto es invariable. Si tú quieres recuperar el liderazgo perdido, tienes que asumir el liderazgo en las áreas que has perdido. Solamente así las cosas se compensarán. Y el presidente Peña Nieto pues está dispuesto a hacer estas búsquedas de quién y quiénes le pueden garantizar la tranquilidad y la paz. Pero mientras el crimen organizado, vean ustedes los periódicos, pero en especial el Reforma, y van a encontrar, nunca el Reforma saca un ejemplar que no tenga un dato negativo para México, nunca. Cuando no es de economía, es de sociología. Cuando no es de sociología, es sobre los militares. Cuando no es de los militares, es la Procuraduría. Pero siempre que revisan estos temas, terminan señalando como responsable a Peña Nieto. Y creo que la responsabilidad de Peña Nieto es cierta, no se puede ignorar los errores que ha tenido, pero a mí me parece que al mismo tiempo, si a cualquiera de nosotros nos pusieran en la platina del microscopio por un día, algo íbamos a tener que hacer mal para que nos quitaran de la prueba, o tendríamos tantas fallas que nos quitarían rápidamente. Hoy, en la mentalidad, sobre todo de los grupos de Morena y algunos del PRD, se está endureciendo la postura respecto al presidente y están ya saliendo a gritar consignas en contra de Peña Nieto, que por otro lado sigue como Hamlet hundido en medio de dudas y de incertidumbres, cuando el tiempo de salir a enfrentar el problema está aquí, y si no lo hace va a pagar las consecuencias de no haber llevado a cabo estos trabajos que la sociedad le está exigiendo. El tradicional grito del 16 de septiembre, yo creo que nos dejó la pauta para ver de qué manera le están resolviendo a Peña Nieto sus problemas. Llegan los camiones de guardias presidenciales y de buena manera, pero muy enérgica, les piden a los que están allí que desalojen. Y los desalojan a todos. Una vez que los desalojaron, vienen los bomberos a limpiar la plancha del centro y comienzan a dejar pasar a personas que tenían desde las 6 de la mañana, las comienzan a dejar pasar con una revisión con su equipo electrónico para adentro, y los que formaron parte de esta caravana venían en camiones contratados por el gobierno del Estado de México, que traía lleno completo. Eran camiones exclusivos para los participantes en esta plancha central frente al Palacio Nacional, y de los periodistas comenzaron a interrogar, y ustedes ya conocen a los periodistas, pues de repente
le sacaron a alguien, cuánto les habían dado y cuánto les iban a dar después de que terminara el acto del grito tradicional. El grito fue hecho por el presidente bien a secas. El presidente no tenía un entusiasmo muy grande, tenía un nerviosismo, posiblemente pensando que algo podrían arrojarle desde abajo, pero la reacción de la sociedad no fue mejor. La reacción de la sociedad fue de una frialdad impresionante. Nunca me había tocado ver un grito en estas condiciones. No había un acercamiento con la sociedad, un poco lo que pasó aquí en Puebla, ¿no? Que estaban ahí los puestos y estaban ahí porque la gente, raro era el que entraba al corredor y salía, a pesar de que las cosas salían muy bien, es decir, de que había ambiente, había todo para haber tenido una celebración mucho mejor. El reclamo de vivos se fueron, vivos los queremos, habla ya de que los grupos que trabajan a través de estas normales, pues lo que están haciendo es polarizar lo más que se pueda el conflicto, y una vez polarizado el conflicto, entrar en choque con la sociedad. Llama la atención que, a pesar de que habían dicho que no iban a hacer causa común con los representantes de los grupos anarquistas, en la práctica se sumaron a los actos vandálicos en menor medida, esto es cierto, con un repudio de sectores sociales muy marcado, esto también es cierto. Pero por otro lado, los que empujaron esto desde la perspectiva de los medios de comunicación, estos dejaron muy bien ubicado que en el momento en el que se desee la violencia, ellos son el conducto garantizado para que el pleito se dé. Habían querido hacer como una especie de prueba su confrontación con los granaderos, a ver cómo funcionaba, y así, mientras los representantes de la ley y el orden estaban tratando de hacer su trabajo pacificando a la comunidad, el otro grupo, el grupo anarquista, estaba convocando a hechos más radicales. Tuvo un enfrentamiento el grupo con los granaderos y se retiraron. Era nada más como una especie de ensayo. Y yo me acuerdo el impacto de aquellas bombas lanzadas contra el presidente un 16 de septiembre y los actos violentísimos que en este momento están ocurriendo en el país y en algunos lugares impidieron las celebraciones patrias. Todo esto nos habla de un escenario en el que la figura del presidente está por abajo de las expectativas. Pero yo, por lo menos yo creo que Peña Nieto va a poder terminar su periodo. Sería malísimo que no pudiera terminar su periodo. Y por otra parte, me parece que su partido va a quedar muy deteriorado después de estas acusaciones y reclamos. Si les parece, lo dejamos ahí, seguimos el miércoles próximo.